Unidos y la Unión Europea. Con todo esto, momento de abrir nuestro tiempo de tertulia y para ello recibimos a nuestros siguientes invitados. Contamos con Federico Bataner, responsable de renta variable española en TREA Asset Management. Federico, muy buenas. Muy buenas, encantado de estar en su programa, gracias. Y nosotros de recibirle. También David Ardura, director de inversiones en Finance Value. David, muy buenas también, bienvenido. Hola, buenos días. Me sumo al agradecimiento, Federico. Muchas gracias por invitarnos. Nosotros encantados, además de poner a esta hora sobre la mesa múltiples cuestiones. Iba a empezar mirando a Estados Unidos por el techo de deuda, pero creo que voy a ponerle sobre la mesa lo que es esa relación y ese pulso que mantienen Estados Unidos y China en un momento en el que China quiere tener el peso geopolítico que tiene su economía y en el que Estados Unidos busca el respaldo a su estrategia para frenar al gigante asiático, y lo estamos viendo, ¿no? También con las posiciones más suaves por parte de la Unión Europea. ¿Cómo encaran esa lucha tecnológica, esa batalla comercial entre Washington y Pekín? Federico. Bueno, yo creo que son dos grandes potencias que están condenadas a entenderse. Efectivamente, estas tensiones que provoca el uno y otro por un tema fundamentalmente geopolítico, pues produce que estaba pensando en Taiwán, por ejemplo, produce que de alguna forma pues se sobrereaccione y salgan sentimientos un poco más nacionalistas por un lado o por otro, pero en realidad estamos hablando del top 2 de las economías mundiales que de alguna forma o de otra se van a tener que entender. China es un país que ha prosperado en las últimas 2 décadas de una forma, pues no voy a decir milagrosa, pero ha sido gracias un poco a toda la transformación interna y sobre todo las relaciones comerciales que ha empezado a extender, porque era un país que está muy cerrado al resto del mundo y prácticamente en los últimos 20-25 años pues ha cambiado completamente su economía, ¿no? Estados Unidos es sin duda el exponente mayor del comercio liberal, y bueno, pues lo que estamos viendo son dos países que hoy copan el primer y el segundo lugar de la economía, de la riqueza mundial. Por tanto, yo creo que estas tensiones se producen de una forma, bueno, pues en concreto, especialmente geográfica y a la vez política, porque son dos regímenes completamente distintos, y bueno, yo creo que sin duda se acabarán entendiéndose y acabarán teniendo un acuerdo, digamos, que normalice un poco el comercio mundial. Normalizar el comercio mundial, casi nada. David, desde Finance Value, ¿cuál es su visión? Bueno, hablamos de tensiones comerciales. Yo creo que realmente son tensiones tecnológicas, que es de lo que va, digamos, esta guerra entre los dos países. En otras épocas de la historia han sido los recursos naturales, ha sido el acero, ha sido el petróleo, ha sido otra serie de historias. Ahora estamos hablando de tecnología y yo creo que eso marca la relación entre las dos potencias, como bien dice Federico, que al final son las dos locomotoras de la economía mundial. Yo creo que es una nueva etapa en la relación entre China y Estados Unidos. Han tenido una relación en los últimos años que ha sido extremadamente beneficiosa para ambos países. Por un lado, Estados Unidos ha podido producir allí, comprar mercancías desde allí, ha podido mantener una estructura que ha sido muy beneficiosa para los márgenes de las compañías americanas y en general de las compañías internacionales al llevar los medios de producción a una región donde era mucho más barato producir. Y China ha podido vender toda su mercancía a estos países y además se ha convertido a lo largo de los años en el principal tenedor de deuda de Estados Unidos, con lo que se establece un circuito, por llamarlo de alguna manera, en el que yo te compro tus cosas, te compro tus productos y tú me compras mi deuda y todos somos felices y contentos, y esto se ha venido a romper de alguna manera con todo este tema de la tecnología y de la protección de la propiedad intelectual, la deslocalización otra vez de los medios de producción hacia los países más desarrollados. Y es un tema muy importante para lo largo de los próximos años y de muy difícil predicción, por decirlo de alguna manera, porque al final es una nueva etapa en esa relación que estoy de acuerdo con Federico, que tienen que entenderse porque de otra forma romperíamos la economía mundial.
pero es una etapa nueva y es una etapa que realmente va a ser muy interesante ver cómo evoluciona, pero que en nuestra opinión tiene difícil estimación con precisión. Estamos todos expectantes para saber cómo se va a desarrollar esa relación. En un momento voy a volver con vosotros, pero ya que hablamos de China y de Estados Unidos, quiero poner la mirada en lo que está a punto de pasar, yendo una de las grandes personalidades de la banca americana a la propia China, y es una cita que va a ocupar titulares en la sesión de este martes, y quiero que nos centremos en este asunto, porque Jamie Dimon se va a enfrentar este miércoles a la nueva realidad china en lo que va a ser su primera visita desde 2019, desde antes del COVID. Sin embargo, el jefe de JP Morgan, igual que otros banqueros de Wall Street, empieza a recortar sus ambiciones en el gigante asiático. Raquel Herrero, muy buenas, cuéntanos. 60 billones de dólares. Ese es el jugoso sector financiero de China al que mira con ojos deseosos la banca de Wall Street. Pero más de 3 años después de la gran apertura financiera del gigante asiático, ahora los gigantes bancarios de Estados Unidos son cautelosos. Y es que tienen claro que esos sueños, esas expectativas de ganancias elevadas en el mercado chino son más esquivas que nunca. El primer test de estrés lo vamos a ver esta semana, este miércoles 31 de mayo, cuando Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan, celebre su emblemático evento anual en Shanghái. Este será el primer gran evento celebrado por la banca mundial en China continental desde que saliera de la política cero COVID, después de 3 años de eventos virtuales. Se van a reunir más de 2.600 banqueros, según cálculos de Bloomberg, pero en la agenda también hay pesos pesados del mundo empresarial. Vamos a tener, por ejemplo, a directivos de Pfizer, de Starbucks o de Baidu, o incluso a exsecretarios de Estado norteamericanos como Henry Kissinger. Sin embargo, la realidad que van a encontrar es muy diferente a la del último evento presencial hace 4 años, antes de la pandemia y con todas las crisis que hemos visto desde entonces. La economía china es una realidad, se recupera lentamente, más despacio de lo esperado y también más despacio de lo deseado por las propias autoridades nacionales. A esto se suman las medidas de Pekín contra las empresas extranjeras, sobre todo lo estamos viendo últimamente en el sector tecnológico, pero que hacen a la gran banca norteamericana repensar su estrategia en el país. Se están revisando objetivos de ganancias y también se están anunciando desde varias entidades recortes de empleo. En el caso concreto de JP Morgan, nos cuenta Bloomberg que ya se han recortado 30 puestos de trabajo. La entidad se juega mucho en China, donde tiene una exposición de más de 10.000 millones de dólares, aunque por el momento es una de las pocas bancas de inversión que no pierden dinero en el país. Otras entidades como Goldman Sachs o Morgan Stanley se encuentran también entre los bancos que están reduciendo sus planes de expansión y objetivos de ganancias, y también, bueno, pues están enfocándose y destacando ese deterioro del clima geopolítico. También se habla entre la banca norteamericana sobre esa voluntad de Xi Jinping, el presidente chino, de sacrificar las prioridades económicas para salvaguardar en primer lugar la seguridad, que sacude con sus medidas en consecuencia al sector extranjero y a las empresas extranjeras que invierten en el país. A esto se suma la tensión elevada en las últimas semanas de nuevo, con el caso, por ejemplo, de los semiconductores entre Estados Unidos y China. Ojo a lo que pueda suceder en el evento de esta semana, porque para algunos analistas la tensión entre Estados Unidos y China está en su peor momento en décadas. Gracias, Raquel. Con esa idea, esa tensión, la mayor en décadas, Estados Unidos y China, nos vamos a quedar con ese titular. Volviendo a nuestro análisis, Federico, David, está claro que China es la segunda economía del mundo, estabais poniéndolo de relieve antes, es un jugador crucial, y en este contexto toca, de alguna manera, preguntaros cuál estáis viendo en medio de esa reducción de las expectativas que tiene la banca americana, el gigante asiático, esa reapertura de China que está brillando menos de lo que se esperaba desde Trade Asset Management. Federico, ¿cómo estáis viendo, cómo enfocáis esa reapertura, el comportamiento de la economía china? Bueno, para nosotros Asia, en concreto la Gran China, ha sido siempre un objetivo de inversión, y dependiendo en qué sectores hemos estado, en aquellos que estaban mucho más regulados, pues hemos estado un poco más fuera, pero digamos que en Asia, que es sin duda una de las palancas del crecimiento mundial, pues para nosotros siempre ha sido muy atractivo hemos llegado a tener entre un 3, llegamos a un 3 hasta un 10% en las carteras. Nos ha dado a veces algún disgusto y a veces alguna alegría.
En concreto, a nosotros nos atraía muchísimo el tema de consumo chino, ¿no? Sobre todo por la velocidad de integración de las capas sociales en las clases medias. Veíamos que había bueno, pues más o menos un ratio de que cada 4 años el ingreso de una parte de la población, en torno a 100 millones de chinos, pues entraban ya en una clase media y eso había una propensión al consumo importante, ¿no? Aquí nosotros hemos tenido, pues bueno, pues no eran empresas de telecomunicación, eran empresas sobre todo de consumo, especialmente de e-commerce consumo, ¿no? Donde veíamos, bueno, pues que los números de estas compañías, y aún hoy siguen siendo pues compañías con unos ratios bastante fuertes. China es un país comunista y es un país que, sobre todo, bueno, pues mira mucho la población, ¿no? Que es lo que le preocupa a la población. De hecho, ha hecho muchas reformas en el sector de educación, ha hecho muchas reformas en el sector bancario, ha tenido una crisis muy fuerte en el sector inmobiliario, que eso ha producido que también se pasara a otros sectores como el sector bancario chino, ¿no? Nosotros, en general, China lo seguimos viendo como un área de inversión muy interesante. David hacía referencia hace poco que efectivamente hay una guerra tecnológica detrás, por supuesto. O sea, hay una guerra de chips, hay una guerra, hay mucho interés en que esa economía se desarrolle, sepa evolucionar por sí misma y no dependa de la inteligencia de otras economías o de la creación de otras economías, porque seguramente los chinos empezarían copiando cosas, ¿no? Y al final son capaces, sus ingenieros, sus matemáticos, sus físicos, son capaces de hacer productos y hacer, bueno, pues crear, digamos, productos muy interesantes para el consumo mundial. China es un país que todavía, después de estas 2 décadas o de estas últimas décadas, se ha desarrollado tan fuerte que ahora, claro, para todas las empresas del mundo, tener un pie en China es importante, ¿no? Por la cantidad de personas y de consumidores que hay en el país y un poco por las perspectivas. Nosotros seguimos creyendo que Asia en general, especialmente en China, sigue siendo un área muy importante de inversión. La parte, digamos, un poco la parte regulatoria, que incide mucho más, el gobierno, bueno, pues seguirá teniendo su presencia y nosotros pensamos que, bueno, pues esto tampoco debería hacer demasiado daño, ¿no? Las perspectivas de crecimiento de esta economía son fuertes, son elevadas y, bueno, pues de momento a nosotros nos sigue gustando en su determinado peso seguir expuestos en este área geográfica. David, desde Finance Value. Pues mira, nosotros hemos estado sobreponderados en China desde más o menos el otoño del año pasado hasta hace un mes, que nos hemos puesto un poquito más neutrales. La razón de la sobreponderación fue la reapertura de la economía china después de ese confinamiento que hicieron entre el verano y principios del otoño. Y lo hicimos o sobreponderamos en base a esa recuperación de la demanda interna, que era una demanda embalsada y que, al igual que nos sucedió a nosotros cuando nos confinaron en 2020, pues todo ese afloramiento de esa demanda embalsada, pues evidentemente se ha traducido en unas cifras de crecimiento bastante importantes y que pensábamos que debían ser aprovechadas. Sin embargo, la economía china es una economía evidentemente exportadora y al final, cuando miras las dinámicas un poco de la parte más industrial de la economía global, te das cuenta que esa parte de la economía está en recesión. Es decir, la economía mundial o la economía de los países desarrollados se mantiene por la parte de servicios, pero cuando miras las cifras manufactureras, pues te das cuenta que esa parte sigue estando débil, la demanda sigue estando débil. Y ahí es donde nos hemos bajado un poco de esa sobreponderación, porque vemos que, dadas las cifras de importaciones y demás, y viendo un poco la demanda global, pues pensamos que todavía la economía china pues puede sufrir, en línea con lo que pueden sufrir todas las partes más industriales de la economía mundial, ¿no? Sin embargo, China tiene una cosa muy importante, que desde nuestro punto de vista parece, porque ya nos hemos acostumbrado a vivir los últimos 2-3 años con cifras altas de inflación, pero China no tiene inflación. Y como bien decía Federico, además es una economía comunista, es una economía que es una palanca, que al final el gobierno, en un entorno sin inflación, puede adoptar las medidas que considere necesarias sin ningún tipo de impedimento, y quizás eso también sea un aliciente para apostar por la economía china, en el sentido de que tienen la capacidad de reflotar la economía
algo que, por ejemplo, pues en Europa o en Estados Unidos pues siempre va a ser más complicado por razones evidentes, ¿no? Entonces yo creo que a largo plazo pues tiene sentido, porque va a seguir siendo una economía de crecimiento, va a seguir siendo una economía con unas dinámicas que también apuntaba Federico, pues ese aproximamiento o esa aproximación, mejor dicho, hacia la clase media, pues también evidentemente es algo que se puede aprovechar desde el punto de vista de inversión. Pero pensamos que ahora en el momento actual pues hay que tener cierta prudencia, porque vemos que empiezan a fallar ciertas partes, sobre todo en la parte más industrial de la economía. Estamos hablando de los grandes actores en el escenario geoeconómico, pero mirando a esos componentes, y nunca mejor dicho, querría que pusiéramos la mirada sobre uno de esos sectores que está cobrando ese protagonismo, primero esa batalla tecnológica, que en lugar a dudas está en esos nanómetros, en esos microchips, y estamos en esa estrella fulgurante estelar de las últimas sesiones, como es Nvidia, empujando a toda la inteligencia artificial. A la hora de mirar esa estrategia, el diseño de la búsqueda de lo que va a ser crucial en el largo plazo, querría preguntaros, mirando a ese sector tecnológico, esa IA, cuál es la presencia que le deis y cuál debe ser el protagonismo que se le conceda. Federico. Bueno, para nosotros el sector tecnológico es un sector muy transversal que afecta a todas las capas de la economía. Mejora procesos de producción, ahorro de costes, eficiencia en muchísimos procesos industriales. Quiero decir, es inevitable, ¿no? No podemos parar esta evolución, porque la tecnología está en nuestras vidas, en muchísimas cosas, ¿no? Seremos cada vez más tecnológicos, y es verdad que, bueno, pues un poco como en la medicina, ¿no? La evolución de este sector y de las tendencias pues son cada vez, bueno, pues más rápidas y no más complejas, pero sí más, de alguna forma, pues son más útiles, y la inteligencia artificial hoy día ya está dejando mucha tecnología obsoleta, ¿no? Y hoy ya se puede utilizar esta inteligencia en muchísimos de nuestros programas que tenemos en casa o en el trabajo, ¿no? Está claro que para nosotros es un sector que, desde luego, claro, está considerado como un sector growth, para nosotros es un sector clave, es un sector transversal que afecta a todo, y de alguna forma, bueno, pues no estar aquí para nosotros estaría equivocado. Y aquí sobre todo lo que nosotros distinguimos mucho es un poco la parte del valor que dan estas compañías, ¿no? Si es un tema más de nube, si es un tema más de desarrollo de software, si es un tema mucho más, por ejemplo, de protección viral, o protección, un anti-spyware, o sea, seguridad de la red. Bueno, pues aquí tenemos muchas compañías que hacen cosas muy concretas y las hacen muy bien. Y esto, pues, para nosotros es un sector, digamos, que es clave, y que en algún momento hemos estado muy sobreponderados, y ahora estamos, bueno, ligeramente sobreponderados, pero ya tenemos muy claro y muy matizado qué compañías son y qué retorno están dando y cómo están. Por ejemplo, en el negocio de los microchips, me parece que la inteligencia artificial solo ha utilizado los microchips de Nvidia, o por lo menos por los resultados que han salido, parece que esta compañía pues ha sido una gran, digamos, bueno, pues ha sido muy positivo para ellos el estar fabricando todo esto. Aquí hay mucho que hacer, hay mucho que desarrollar. Yo creo que todavía es un sector que puede dar retornos y valores a los accionistas muy importantes. Y David, para terminar, vuestra visión. Pues muy en línea con lo que dice Federico. Yo creo que junto con la transformación energética son las dos grandes dinámicas para los próximos 15, 20 años, si no surge ninguna otra por el camino. Pero sí que es verdad que cuando pasan estas dinámicas tan transformacionales, y estoy pensando también, por ejemplo, en lo que pasó con las compañías de Internet hace 20 y tantos años, 23, 24 años, todo lo que suene inteligencia artificial no tiene por qué ser una inversión rentable. Y eso pasó con Internet. Cualquier cosa que ponía Internet en su denominación social, o cualquier utilización de Internet para su negocio, de repente las compañías volaban, ¿no? Y aquí podemos caer un poco en la misma trampa, porque si uno piensa cuáles eran las compañías punteras hace 25 años en este tema de Internet y ves cuáles son las que han quedado, pues se da cuenta que hay un proceso de selección natural que acaba eliminando gran parte de esas compañías, ¿no? Y en inteligencia artificial pues puede pasar lo mismo, porque es un poco el mismo caso. Es una tendencia totalmente transformacional, es algo
que va a cambiar nuestra vida durante los próximos 15 o 20 años. Y ahí nuestra idea siempre es apostar por los líderes y apostar con sentido común, con cabeza. Son compañías que siempre van a cotizar caras por ese perfil de crecimiento que comentaba Federico, y que además, pues bueno, cuando no paras de crecer, no paras de innovar, no paras de consolidarte como un líder en un sector, pues evidentemente vas a cotizar siempre caro. Pero hay veces que merece la pena pagar esa prima por estar en un líder, por estar en una compañía muy sólida. Y donde somos más escépticos es en esas compañías pequeñas, en los pequeños unicornios que igual se revalorizan un 1000% que en 3 años han cerrado. Y eso sí que para nosotros no es una apuesta. Para nosotros preferimos ir a las compañías, que Nvidia es una de ellas, pero hay muchas más, que son líderes, que son sólidas, que evidentemente no nos van a dar ese 1500% en un año, pero sí que pensamos que es una inversión que por ese perfil de crecimiento siempre va a ser un poco más rentable que otras, y que sobre todo estás en el líder y en la compañía que tiene barreras de entrada y en el negocio de calidad dentro de un sector que nos parece muy interesante. Pues muchísimas gracias a los dos por este tiempo de análisis, por acompañarnos esta mañana. Ha sido un verdadero placer. David Ardura, director de inversiones en Fanases Value, y Federico Bataner, responsable de renta variable española en Asset Management. Un placer, gracias a los dos, feliz jornada y feliz negocio. Gracias. Muchísimas gracias, un abrazo.